Nunca me había pasado algo así. Yo no era un niño miedoso. Crecí en un lugar donde la oscuridad era parte de la noche, donde las sombras eran solo sombras y el silencio no significaba peligro. Hasta esa noche, hasta que lo vi. Vivía con mi mamá en la casa de mis tíos. Bueno, en realidad en una pequeña cabaña detrás de su casa. Para salir tenía que cruzar el patio, pasar entre los árboles, las plantaciones y el corral de las gallinas. De día, el camino era tranquilo. De noche, era otra historia. Esa noche mi mamá estaba trabajando en el restaurante de mis tíos y como ellos también estaban allí, yo me había quedado solo. No me molestaba. Nunca me había dado miedo la oscuridad. Pero esa noche, algo se sentía distinto. Había un silencio raro en el aire. Demasiado silencio. No se escuchaban los grillos, ni el viento, ni siquiera el cacareo de las gallinas, que siempre hacían ruido sin razón. Solo mi respiración y mis propios pasos. No sé por qué, pero de repente sentí la necesidad de salir de la cabaña. Tal vez fue un presentimiento. Tal vez mi subconsciente sabía algo que yo aún no entendía. Bajé las escaleras de la cabaña y comencé a caminar. El aire estaba helado, más de lo normal. Las lámparas que iluminaban el patio parecían más tenues, como si la luz fuera tragada por la oscuridad. Seguí avanzando, con el estómago apretado por una sensación extraña. Y entonces lo sentía. Una punzada en la nuca, como si alguien me estuviera mirando. Me detuve. El silencio pesaba sobre mí, como si algo esperara que hiciera el más mínimo sonido. Mi piel se erizó. Miré a mi alrededor. No había nada. Solo los árboles, la cerca de las gallinas y la casa de mis tíos en la distancia. Pero entonces... lo vi. A lo lejos, detrás de un árbol, había algo. Una silueta. Alta. Más alta que cualquier persona que conociera. Completamente negra, sin forma definida, solo una sombra con figura humana. Estaba apoyada en el tronco como si estuviera espiándome. Como si no quisiera ser vista, pero al mismo tiempo quería que supiera que estaba ahí. Me quedé petrificado. Mis ojos se clavaron en la figura y la figura no se movió. No hizo ningún sonido. No se escondió. Solo estaba ahí. El frío en mi cuerpo se intensificó. Sabía que tenía que correr. Pero no lo hice. No sé por qué, pero no podía dejar de mirarlo. Y entonces me di cuenta de algo. No tenía rostro. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo un vacío negro e imposible. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que explotaría. No debía seguir mirándolo. Di un paso hacia adelante y la sensación empeoró. Sentí algo detrás de mí. No me atreví a girar. Sabía que si lo hacía, vería algo que no quería ver. Di otro paso. No corras. No corras. Me repetía yo mismo en mi cabeza. Si corres, te seguirá, pensé. Seguí avanzando. Pero entonces el silencio se rompió. Algo crujió entre los árboles. Como si alguien mazún estuviera moviéndose. Mi garganta se cerró. No iba a mirar atrás. Cuando crucé la última hilera de árboles y llegué a la calle, corrí como nunca antes lo había hecho. Llegué al restaurante, sin aliento, sin voz. No dije nada. Solo me quedé en una esquina, esperando a mi mamá. Cuando regresamos, pasamos junto al mismo árbol. Y ahí no había nada. El aire ya no se sentía frío. El silencio ya no pesaba. Todo parecía
Normal. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Y aún hoy, cuando cierro los ojos, siento que sigue mirándome. Nunca he sido alguien que le tenga miedo a los sueños. Siempre me han parecido un reflejo de lo que cargamos en la mente, distorsionados por la imaginación. Pero esto no es un simple sueño, porque lo que ocurre cada noche se siente demasiado real. Al principio, pensé que era solo una pesadilla recurrente, una extraña sensación de estar atrapado en algo espeso, como agua o gelatina. No podía moverme, no podía gritar, solo flotar en la oscuridad. Y entonces, las manos. Apenas un roce al principio, un toque sutil en mis brazos, en mi pecho, en mis piernas. Pero poco a poco, los movimientos se volvieron más invasivos, más intensos. Intenté resistirme, pero era inútil. No podía moverme. Y entonces lo escuché, los gemidos, esos malditos gemidos. No solo los míos. Míos. Había más personas ahí. Hombres, mujeres, voces entrelazadas en la oscuridad, susurrando, jadeando, riendo. Pero lo peor era mi propia voz. No era yo. No podía ser yo, pero sonaba exactamente como yo. Era como si alguien más estuviera usando mi cuerpo y yo solo pudiera escuchar. Cada vez que intentaba resistirme, los gemidos se hacían más fuertes. Como si quisieran que me entregara, como si quisieran consumir mi voluntad. Pero yo no lo hice. Me retorcí, luché contra esas manos invisibles, intenté despertar. Y cuando finalmente lo logré, solo habían pasado 10 minutos. 10 minutos, para lo que sentí como una eternidad atrapado ahí. Las primeras noches me dije que era estrés, un mal sueño. Pero seguía pasando, y cada vez se volvía más real. Un día le conté a mi amigo Andrés. Parece parálisis del sueño, me dijo. El cerebro se despierta antes que el cuerpo. Es normal sentir presencias. Pero esto no era parálisis del sueño. Yo no solo sentía presencias, yo las sentía tocarme. Y cada noche, la sensación se volvía más intensa, hasta que una noche, todo cambió. No solo estaban los gemidos, ahora había una voz. No eran susurros, no eran jadeos. Era algo más profundo, algo que estaba justo en mi oído. Déjanos disfrutarte, dijo. Mi sangre se heló. La voz era baja, áspera, y no estaba sola. Sentí un aliento frío en mi cuello. Somos muchos en el infierno, decía. Abrí los ojos de golpe. Pero algo no estaba bien. El sueño aún no había terminado. Podía ver mi habitación, las sombras en el techo. La cortina ondeando levemente con la brisa. Todo era normal, excepto por el peso en mis piernas. Era como si alguien estuviera sentado sobre mí. No me atreví a moverme. Solo cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Pero entonces, las sábanas se deslizaron, como si alguien las hubiera tocado. El aire estaba helado. Mi respiración se volvió irregular. No dormí más esa noche.
no dormí más por muchas noches. Me convencí de que debía haber una explicación lógica, hasta que lo vi. Esa madrugada desperté con el cuerpo paralizado. Los gemidos aún resonaban en mi cabeza. Intenté moverme, pero fue inútil. Y entonces noté algo. Había una sombra en la esquina de mi habitación, alta, deforme, observándome. No se movía, no hablaba, pero en la penumbra juraría que sonreía. Intenté gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. Y en ese instante lo supe. Esto no era un sueño. Esto no quería que yo despertara. Esto quería quedarse conmigo y para siempre. Jamás le di importancia a los rumores sobre la mina. Decían que había túneles que no debían tocarse, que algunos mineros entraban y nunca volvían, que había algo bajo la tierra que no debía despertarse. Pensaba que eran solo historias para asustar a los nuevos, hasta aquella noche, hasta que abrimos el túnel sellado. Trabajé 5 años en la mina de plata, La Soledad, en Zacatecas. La paga era buena, pero el trabajo era duro. El capataz Torres nos dijo que esa noche abriríamos una sección que había estado cerrada por décadas. Por seguridad nos habían dicho antes, pero ahora querían más plata, y nosotros éramos los que teníamos que sacarla. Cuando la pared cedió, lo primero que notamos fue el olor. Un hedor rancio a carne podrida. El túnel estaba completamente oscuro. El aire se sentía pesado, como si llevase siglos encerrando algo. Fermín, el más supersticioso del grupo, susurró una oración. «Jefe, no deberíamos estar aquí». Torres bufó con impaciencia. «La plata no se extrae sola. Sigan avanzando». Nos dividimos en 2 grupos. A Fermín y a mí nos tocó el pasillo lateral. Era estrecho, asfixiante. Apenas podíamos movernos. Y entonces lo vimos. El túnel terminaba en una cámara pequeña. Había un altar de piedra en el centro, cubierto de velas derretidas. Pero lo más extraño eran las figuras talladas en las paredes. No eran cristianas. Sus rostros eran alargados, inhumanos. Y en la base del altar había huesos humanos, algunos pequeños, como de niños. Fermín tragó saliva. Esto es brujería. Tenemos que irnos». Abrí la boca para responder. «¿Ah?» Pero entonces las lámparas parpadearon y escuchamos el susurro. Bajo, gutural. No venía de nosotros, venía de la oscuridad. El aire se volvió helado. Fermín soltó un grito y corrió. «Fermín, espera». Corrí tras él, pero el túnel parecía alargarse. Las paredes se movían. Podía escuchar algo detrás de mí. Respiraciones irregulares. Pasos, pero no humanos. Fermín cayó al suelo. Me agaché a ayudarlo. Pero entonces lo vi. Una figura encorvada, con piel pálida, casi translúcida. Sus ojos eran negros, como pozos sin fondo. Su mandíbula estaba desencajada, colgando de un lado, y sus uñas eran largas como cuchillas. Intenté gritar, pero la criatura que lanzó sobre Fermín lo desgarró. La sangre salpicó las paredes. Los gritos se ahogaron en un gorgoteo. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí. No miré atrás. Solo corrí.
Llegué al túnel principal y vi a Torres y a los demás. Sus rostros se congelaron al verme cubierto de sangre. Algo mató a Fermín antes de que pudieran responder. Los gruñidos comenzaron. No era solo uno, eran muchos. Demasiados. El eco resonó por toda la mina. ¡A la salida!, gritó Torres. Corrimos. Las sombras se retorcían en las paredes. Los gruñidos se acercaban. Mario, uno de los mineros, iba delante de mí. «Corre, Emiliano». Pero algo lo derribó. No alcancé a ver qué era, solo escuché su grito. Torres intentó ayudarlo, pero era demasiado tarde. Su cuerpo fue arrastrado a la oscuridad. Torres no corrió, como si se le hubieran congelado las piernas. Se quedó de pie, y antes de que pudiera hacer nada, desapareció. Yo seguí corriendo. Solo quedaba yo. El aire fresco estaba cerca, pero cuando giré la cabeza, mi corazón se detuvo. Aquellas malditas criaturas venían en masa. Sus cuerpos deformes se apilaban unos sobre otros. No lo pensé. Recordé los explosivos. Corrí al almacén. Mis manos temblaban mientras preparaba la dinamita. Encendí la mecha y corrí. Las piedras cayeron. El túnel se selló. Los gruñidos se ahogaron detrás de la roca. Salí tambaleándome. Aire fresco. Silencio. Los rescatistas llegaron horas después. Conté mi historia. Pero como era de esperarse, no me creyeron. Absolutamente nadie me creyó, y no los juzgo. Porque yo tampoco hubiera creído nada parecido si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Dijeron que el derrumbe fue un accidente, que estaba alucinando. Hubiese querido que tuvieran razón y que se tratara de un sueño o una alucinación. Pero yo sé la verdad, sé lo que vi, sé lo que hay ahí abajo, y sé que no están muertos. Solo están esperando.